Hay que ver lo que hay más allá de los hombres, más allá, hacia atrás, sino tiempo, regado, hecho sombra en el olvido, lívido y solitario. Veamos, a tientas entre los perros y los lobos, lo que se ha quedado atrás de Irene Nemirovsky con las fantasías de la infancia, la revolución bolchevique y el pasajero retrato sepia de su Kiev, Ucrania. Con la solera propia de una Nobel como Herta Müller, Irene Nemirovsky, escritora, la mar genial y tierna, la tierra detallista al recordar, halla consuelo en la literatura y en el fragmentario pasatiempo de su infancia. Deprisa corre el temporal de la Segunda Gran Guerra al escribir Los perros y los lobos. La vida, la maldita suerte o el sempiterno instinto destructivo del hombre contra su semejante debe parecerle a Nemirovsky un gigantesco círculo de ironía, más redondo que la historia y la esperanza, porque justo ahora que está en París en 1940, al publicarse Los perros y los lobos, el mundo, más de 30 años después, le es probablemente más desconocido, más extraño y más amenazador que cuando era la pequeña Ada Ziner de la novela y vivía en la parte baja del pueblo ucraniano y debió huir de la revolución bolchevique justo hacia el sitio de donde hoy nuevamente debe escapar con sus 2 hijas y esposo. Una de las sutilezas de la historia constituye saber que durante la revolución de octubre al ejército bolchevique le tomó 2 semanas vencer Moscú, pero no así a una Ucrania indomable. Ucrania declara su independencia en junio de 1917. En Los perros y los lobos, 8 días llevaban los saqueos, matanzas y destrucción de tiendas y casas judías en el pueblecito de los Cines, y la pequeña Ada de apenas 8 años seguía sin alarmarse. Era alcahueta de los flirteos ocasionales y los besos a escondidas de su prima Lidia, 6 años mayor, con otros estudiantes. Qué extraños espíritus habitaban la mente de Ada, quizá los mismos que poblaban esos restos biográficos de Irene Nemirovsky. Así pues, el universo de seres imaginarios, donde no entran los adultos, creado por un par de niños, es el que le cuadra a la precoz Ada y a su primo Ben cuando crecen sabiendo que existen los pogromos y que es una realidad la división social y religiosa en 3 partes de su pueblecito, así como real es el desprecio de los de la loma o zona de arriba hacia los judíos de abajo asentados junto al río. Igual que el de un niño que crecería en la falda de un volcán sabiendo que un día hará erupción, así vivían estos jóvenes. Cuando Ada observa desde fuera la fastuosa casona de los Ciner, sus parientes también judíos, pero de la ciudad alta, la zona alta del pueblecito, Ada expresa de una embriagante ensoñación que ya no la abandonará durante su vida. Es cierto, quiere ser ellos, quiere saber qué se siente estar en un comedor cálido, comer con tazas de porcelana, entre cortinas de tela importada y figuras de arte, pero sobre todo, definitivamente Ada queda embelesada de su primo Harry. Ha de ser extraña la imagen de distorsión, si bien casi instantánea, la de ese espejo judío donde 2 miembros de la misma familia ven su pasado y su presente en un instante que los hace reconocerse, pero también rehuirse en el parentesco. Nemirovsky parece recordar, oh sí, esa lección aprendida en su persona por Honoré de Balzac cuando fue rechazado para ocupar un puesto en la Academia Francesa en 1839. Fue visto como un extraño por vivir a las afueras de París. Nemirovsky, por su parte, parece recordar la irrefutable discriminación social abordada por Víctor Hugo. Jamás, ni hablando su idioma, ni aprendiendo a leer, ni adquiriendo propiedades, a Jean Valjean se le perdonarán sus orígenes humildes. La eterna advertencia de ser judío está aquí, cada vez más latente. En un parpadeo, Nemirovsky relata en 2 páginas la declaración de matrimonio de Ben hacia Ada y el cambio de vida al emigrar de Ucrania hacia Francia. En París, Harry Zimmer, por su parte, vive en carne propia el mismo ninguneo y la misma discriminación sufrida por sus primos, los parientes lejanos de aquel pueblecito dejado atrás en sus años mozos. El eterno amor platónico de Ada se enamora de Lawrence, y ni con todas sus influencias y participación en bancos, Harry es aceptado por el padre de la chica. Nemirovsky intuye que el reproche hacia la raza judía, que la descomunal animadversión contra ella, trasciende cualquier fibra religiosa. Pero si Schelling, cuando escribió en aquellos años mozos de la 18esca naciente Alemania, tuvo razón en su célebre estudio Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de 1809, el mar entonces está originado del mismo fundamento, de los mismos cimientos compartidos con el ser humano. No es solo una creencia diferente, es forma de ojos, de piel, de olor y fantasmagoría dentro, que hace que,
Quizá no sea ocioso volver a revisar al conde de Gobineau, fuente ineludible del Tercer Reich y de quien me ocuparé en el siguiente artículo. Por ahora, veamos lo que se le escapa decir a Nemirovsky a través de sus personajes. Habla el patriarca, director del Banco de la Archer y padre de Lawrence, la chica que anhela comprometerse con el judío Harry Sinner, heredero millonario del otro gran banco internacional, pero judío, desafortunadamente. Habla el papá de Lawrence. Cito página 113 a la 115 de Los perros y los lobos, de la traducción de José Antonio Soriano para la editorial Salamandra. No, una boda como esa no era deseable. Y no es que el padre de Lawrence fuera creyente, pero además no se trataba solo de un judío, sino también de un extranjero. Uno no se alía en matrimonio con extranjeros, no los admite en su propia familia. Bueno, seguramente esa era una afirmación demasiado arrogante y categórica. La verdad es que en su fuero interno de la Archer hacía distingos entre diversas categorías de extranjeros. Un anglosajón, un latino, aún una de las hermanas se había casado con un español. No podía decirse gran cosa de su matrimonio porque la pobre había muerto de parto, mas le resultaba inevitable pensar que un francés habría sabido tener un hijo con su hermana sin exponerla a la muerte. No obstante, mantenía una buena relación con su cuñado, de modo que no era xenófobo, pero cuanto procedía de Oriente, le inspiraba una desconfianza insuperable. Eslavo, levantino, judío, no sabía cuál de esos términos le repugnaba más. No había en ellos nada claro ni seguro. Bastaba con considerar la fortuna de los Sinner, una gran fortuna ciertamente, de hecho demasiado grande, con límites mal definidos, movedizos. Por un lado estaban las azucareras de Ucrania y Polonia. Las primas se habían venido, decía, antes de la Revolución Rusa. Las segundas seguían funcionando a pleno rendimiento. En fin, todo resultaba vago, fluctuante, oscuro, una fortuna extraña, historias extrañas, malo, el mismo banco que pertenecía a los tíos de Harry, y en el que éste aprendía el oficio hasta el día en que entrara como socio. Aquel banco famoso en todo el mundo lo irritaba por sus contactos internacionales, su reputación y la leyenda sobre su poder oculto. Una empresa sólida, familiar, segura como la suya, aliada con la de aquellos extranjeros, ni hablar. En los orígenes de su entidad había un antiguo banco de provincias de familia cuya dirección iba pasando de padres a hijos. En el origen de aquel negocio de los Sinner seguramente podría haberse encontrado el tabuco de un cambista, el chiribitil de un prendero, de un usurero que prestaba una semana vista. ¿Cómo le había desagradado aquella boda? Su hostilidad tal vez debiera en parte a una impresión física. Los tíos de Harry eran hombres de baja estatura, tez aceitosa, rasgo afilado y ojos inquietos, mientras que de la Archer era un coloso de cara sonrosada, cejas pobladas y voz atronadora. Había cenado en casa de los Sinner muchas veces y despreciaba con toda el alma a aquellos desventurados que se quejaban del estómago, hacían régimen y permitían que les sirviesen un dedo de vino del Rin al final de la comida. ¿Vino del Rin? ¿En Francia? ¿En el país de Borgoña y el champán? ¡Qué impertinencia! Y sus movimientos, cautos y sigilosos como los de un gato. Luego estaba aquel parecido, eran gemelos, así que nunca sabías si hablabas con Salomón o con Isaac. Aparecían a tu lado de repente con esa sonrisita irónica y nerviosa propia de los de su raza. En casa de los Sinner todo le desagradaba. Menudo lujo chabacano, menudo despilfarro absurdo. Y aquellas mujeres, oh Dios mío, aquella madre, aquella judía gorda, recubierta de joyas. Y las tías pretenciosas y afectadas que leían a Nietzsche. ¡Qué tribu! Eslavo, alemán, judío, todo era lo mismo. La misma bruma, la misma atmósfera turbia, ambigua, incomprensible. Y para rematarlo, y eso era lo más grave, le desagrada el propio muchacho. Primero físicamente, era endeble, nervioso, bajo. Y su pelo, aquel chico, pensaba el viejo de la Archer, de espesa cabellera gris, debía de aplastarse sin piedad todas las mañanas una pelambre que se le rizaba de forma natural. Sus ojos poseían un brillo líquido, febril, como si ardieran en aceite, y aquella tez biliosa, pálida, sin juventud, sin lozanía a su edad. Parece un viejo, se dijo el banquero con desprecio. ¿Cómo es posible que le guste a mi Lawrence? A las mujeres no hay quien las entienda. Fin de la cita. La fidelidad del pasaje, la franqueza del repudio, con la ambigua esencia que lo construye, es aquí preceptiva. Trazos de maestra
Nemirovsky maneja en sus personajes el abandono o bien el abigarramiento a un ideal por igual de vago y ardiente, pero también es inigualable su estilo narrativo. Creo que a veces parecido al de Franz Werfel, Milan Kundera o Joseph Roth. La astucia de Nemirovsky es como la del cineasta pertrechado en cada corte de escena que se las apaña para, en cada cambio de capítulo, zanjar progresivamente el destino de los personajes. Por ejemplo, al culminar el capítulo 17, cuando los jóvenes Harry y Lawrence se han visto durante 2 años a escondidas del patriarca Delarcher y se besan por vez primera después de saber que a regañadientes la hija ha conmovido al padre y ha aceptado. Así que los 2 jóvenes herederos de uno de los imperios financieros más importantes de Francia, el amor platónico de Ada, Harry del banco judío de los Sinet y Lawrence Delarcher del antiguo banco francés Delarcher, han terminado por cansar al banquero francés, quien solo le advierte a su hija: pero luego no me vengas con quejas y lamentaciones. Y así ocurrió, tal como el papá predijo con seguridad, la seguridad de fluir como sangre en sus venas unos ineluctables principios del odio, más que hacia esa familia judía, hacia la causa y la fuente judía. Al final, cuando Ada por fin consigue a Harry, porque esa irreconciliable mezcla de raza, origen y fe distinta los separa de su esposa Lauren, al final, digo, llegan las órdenes de expulsión con el mal agüero de su postrero destino de estar juntos. Ada, pintora ya, Harry, cuasi heredero de un banco internacional. Quizá la madre de Harry tenía razón. ¿Por qué para los judíos amar cuando aman es sinónimo de temblar? Quizá el mundo imaginario de Ada o el ínfimo pero gigantesco remilgo real, su hijo, que le ha llegado otra vez huyendo pero ahora de París, sea tan solo una paráfrasis de esa sentencia de la madre de Harry.